Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador. Información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana, una semana súper importante, entre otras cosas porque comienza a sesionar el Consejo Constitucional, porque, bueno, están pasando muchos temas en materia de actualidad, entre varios, lo que dijo la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto del fallo en relación a las ISAPRES. De eso y de muchas cosas más queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Diputado, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Al Pan Pan. Hola Mirna, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ya pues, diputado, gracias. Partamos por lo primero, que yo creo que es la noticia que se tomó la jornada de ayer en la tarde, cuando el diario La Tercera, ¿no es cierto?, publica esta entrevista a la ministra Ángela Vivanco, ministra que es además vocera, y que en una interpretación o una reinterpretación del fallo nos hace conocer a todos, ¿no?, que en realidad este fallo de la Corte hacia las ISAPRES solo aplica a las personas que demandaron. El gobierno ha pedido, ¿no es cierto?, un recurso de aclaración, y yo le pregunto, ¿cómo lo recibe usted y qué es lo que se viene ahora con esta declaración de la Corte? O sea, lo recibo mal, lo señalé ayer. Creo que uno no puede supeditar el cumplimiento de un fallo, particularmente de estas características, a solo quienes hayan demandado. De cerca de 700.000 personas que demandaron, más del 80% tuvo un fallo a su favor. Pero son cerca de 3 millones de afiliados. Entonces me da la impresión de que cuando hay una norma que por la Corte Suprema ha sido señalada como de aplicación ilegal y que por tanto tiene que haber un efecto en beneficio del afiliado, tiene que ser una regla general y pareja para todas y para todos. Creo que con esto lo que se provoca es que, claro, la ciudadanía escuche y diga, chuta, no me van a devolver mi excedente, por tanto yo voy a ir nuevamente y los que no han demandado van a demandar y se va a ocupar nuevamente el Poder Judicial, que ya sugirió con estos cambios de que se tenían que modificar las bases de los planes. Me parece que el recurso de aclaración esperemos que vaya en esa dirección. Ahora, bueno, la Corte Suprema tendrá que respetarse lo que ellos digan, pero nosotros tenemos la facultad para modificar la norma, modificar la ley, y creo que allí tendremos que tener una conversación como oficialismo también y como gobierno para ver qué hacemos. Ojo, esta crítica es transversal, o sea, desde los republicanos hasta el Partido Comunista están de acuerdo en que la aplicación debe ser general, no solamente a quienes demandaron en algún momento. Usted dice, perdón, usted está diciendo a nivel de Congreso, o sea, desde republicano, sí. Desde republicano, o sea, están todos los diputados y diputadas claros que este es o sea, entendieron que este era un fallo con efectos generales. Así es. De hecho, en las conversaciones que tuve particularmente con todas las bancadas, me da la impresión de que esa fue la interpretación y que esta aclaración de parte de la Corte Suprema, por la prensa, esperemos que haya una aclaración oficial, formal, vaya aplicada como regla general y no tan solo a quienes demandaron. Ya, pero entonces, para entender y para cerrar este punto, lo que aquí usted, o sea, ¿cuál es más bien la interpretación que usted hace de este fallo, o mejor dicho, de esta aclaración que hace la ministra Vivanco después de tantos meses, ¿no? O sea, la aclaración por la prensa me parece que contradice lo que todos interpretaban del fallo, transversalmente, que era justamente que era de aplicación general no tan solo para quienes demandaban, que la devolución de excedente era para todos los afiliados, no solo para los que demandaban. Esa era la comprensión común que había en el Parlamento. Ahora, con esto, esperemos la respuesta al recurso de aclaración que va a interponer la superintendencia, y desde allí, bueno, veamos cuáles van a ser las alternativas que vamos a legislar. De acuerdo, pero ¿usted tiene alguna visión de lo que fue esta declaración de Ángela Vivanco? ¿Qué le pasó a usted ayer cuando lee el diario y ve esta declaración? Bueno, yo tengo mucho respeto a Ángela Vivanco, pero creo que en esta ocasión hay una interpretación que naturalmente no se ajusta a la expectativa de la gente, y que me da la impresión de que reducirlo solo a quienes demandan es
o sea, va a generar más incertidumbre, porque luego todos van a demandar cómo va a aplicar ese fallo con los nuevos criterios a quienes demandan de ahora en adelante. Yo creo que va a ser más complejo que abordarlo desde un punto de vista de la regla general, porque además las ISAPRES se tienen que hacer responsables. Yo creo que es el punto, y con ello también todos los mecanismos legales que abordemos para atender la crisis tiene que ir de la mano de que los afiliados no vean vulnerado su derecho a la salud y sus prestaciones. Creo que me decepcioné finalmente cuando escuché esa entrevista. ¿Usted cree que hubo aquí una vuelta carnero de la Corte Suprema o de la tercera sala? No le diría vuelta carnero, le diría imprecisión. Ya, vamos entonces con otros temas, diputado, porque, a ver, vamos a partir por lo siguiente. Ayer la encuesta CADEM sorprendió a muchos porque efectivamente eleva la aprobación del presidente a un 41%, la imagen positiva aumenta en mujeres jóvenes clase media, sobre el 70% tiene una buena evaluación de su cuenta pública en materia de unidad, en todo lo que tiene que ver con las ideas, cómo comunicó sus ideas, ¿verdad? Y además que hizo buenos anuncios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted que el gobierno va a capitalizar esto para que no sea solo un efecto pasajero y que se diluya finalmente por la situación compleja que vive el país en materia económica, por ejemplo? A ver, primero que todo, yo me sorprendo con los datos de las encuestas. Creo que son súper oscilantes. Un día está ahí muy arriba, otro día se baja. Creo que más que preocuparnos en estar todo el rato arriba en las encuestas, que es un dato de muchos datos, mientras hagamos el trabajo bien, mientras se siga avanzando con medidas concretas como los 500.000 pesos, como el royalty, como las 40 horas, naturalmente va a haber una buena recepción de la ciudadanía. Hoy creo que la política está sumergida en oleadas de impugnación permanente. En una entrevista a Katia Araujo, que señalaba que el hecho de que la política no responda no significa que el día de mañana va a haber un estallido, sino que el estallido ya está ocurriendo frente a nuestros ojos, pero de manera distinta, con violencia en pequeños grupos de la sociedad, con la crisis de las poblaciones por el narcotráfico, la violencia en los colegios, la ausencia de estudiantes en las aulas. Creo que son signos de una impaciencia que hoy tiñe absolutamente toda la política y toda la sociedad, y fractura la política con la sociedad. Entonces, en la medida en que uno va avanzando con cosas concretas, particularmente estas reformas que se avanzaron este primer año, queda mucho todavía para el segundo año, vamos a poder revertir esa apatía social. Y creo que eso es lo principal, más allá de las encuestas que siempre se sube y se baja. Yo estaría preocupado más usted prefiere ser cauto ante las encuestas, pero aquí entonces vamos a lo que dijo el presidente en su cuenta pública, porque el presidente dijo que la situación del país obligaba a redireccionar las prioridades. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿qué significa en el fondo para el Frente Amplio esa redirección? ¿Y en qué se parece y en qué se diferencia a este realismo sin renuncia, ¿no es cierto?, este concepto que se acuñó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Mira, yo creo que la repriorización es como cuando hay un terremoto o cuando sucedió la pandemia o cuando hay un incendio. Tú tienes que atender la urgencia inmediata. Y hoy estamos frente a una especie de pandemia del narcotráfico y del alza de homicidios. Hay que atenderla y hay que frenarla. Son elementos que no se habían visto con tanta nitidez cuando hace 2 años levantamos la campaña de nuestro presidente. Y eso implica repriorizar, pero en ningún caso dejar atrás demandas sociales que son urgentes, como por ejemplo la reforma de las pensiones, como por ejemplo el aumento del sueldo mínimo o la rebaja de la jornada laboral. Yo creo que tiene que haber un equilibrio para que esa repriorización avance, se focalicen los esfuerzos allí, porque la seguridad ciudadana también es condición para que la gente se sienta libre de salir de sus casas, para que tenga bienestar, felicidad social, pero al mismo tiempo avanzamos en un estado de bienestar que cubra toda esa brecha de desigualdad que tenemos en la sociedad chilena. Creo que esa repriorización se tiene que hacer todas las veces que sea necesario. Ya, pero diputado, en esa redirección y en esa prioridad, o en esa redirección de prioridades, ¿no es cierto?, pareciera ser que el CAE y el pago de la deuda histórica de los profesores, por muy importantes que sean, no están en las prioridades. Entonces, ¿no fue un error, primero, anunciar que aquello quedaba sujeto a una reforma tributaria cuando hay tantas otras prioridades que la reforma tributaria tiene que cubrir, si es que se llega a aprobar una reforma tributaria, por cierto? Lo que pasa es que
objetivamente no hay dinero. Yo creo que nadie puede decir que aquí hay plata y se pueden ejecutar ahora ya estos pagos. El CAE es distinto, porque el CAE es una política que implica para su condonación una inversión inicial, pero desde los 5 años en adelante implica un ahorro para el Estado. Hoy el Estado gasta una millonada de dinero en pagar las deudas morosas y en además pagar los intereses. Y una inversión inicial implicaría una reducción a largo plazo, y eso se puede manejar y es algo que el Ministerio de Hacienda está estudiando. O sea, usted lo ve viable entonces, o sea, usted lo ve viable, Y absolutamente viable. Lo que pasa es pero que con reforma tributaria, ¿no? Lo que pasa es que los recursos del CAE se autocontienen desde el punto de vista de que cuando el Estado invierte inicialmente, esa inversión inicial, que es distinta a lo que ya se está pagando los bancos, en el largo plazo se recupera ese dinero, porque es un pago de una deuda que genera intereses, que es morosa hacia los bancos y que el Estado va a seguir pagando de aquí a décadas. Entonces, es una política que tiene que estar articulada con una política mucho mayor de financiamiento de Ya, las universidades públicas ya, pero y sí, los aranceles. Entonces, eso implica un cambio también estructural en el modo de financiamiento de la educación superior. Ahora, eso en parte no depende su sostenibilidad futura en una reforma tributaria, pero sí la deuda histórica de los profesores, que eso es un monto que hoy no se tiene y que equivale a un par de puntos del PIB que queremos recaudar con la reforma tributaria, y que es lo que el ya. presidente ha señalado. Pero aguánteme un poquito porque justamente el ministro Marcel dijo que no se podía poner en la misma balanza la reforma a las pensiones y el CAE, ¿está de acuerdo? O sea, son dos políticas que apuntan evidentemente a estratos etarios distintos. Creo que uno no puede tampoco, en esta suerte de falta de recursos, decir, uno puede priorizar, pero no decir que es más importante que te den una pensión que no sea miserable, o que te den el derecho a la educación y a evitar la deuda y la morosidad, cuando hoy cerca del 80% de la gente tiene deuda y más del 50% está morosa. Entonces, o sea, si uno lo pone en un equilibrio, es algo que requiere de una política pública mucho más transversal, mucho más amplia, que mira al futuro. Y ese es justamente el trabajo que le toca al Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos a disposición de lo que señala el ministro Mario Marcel, y por cierto que estamos empujando porque se concrete. Ojalá que el día de mañana el 100% del programa pueda ejecutarse, que una cuenta pública sea una lista donde esté el 100% de las cosas que tú pusiste en tu programa de gobierno. Pero Ya, sabemos pero que en Chile se necesita recaudar más. Chile es de los países que recauda mucho menos del promedio de la OECD, y si queremos ser un país desarrollado, necesitamos aumentar el impuesto al sí, 1% más rico, al mismo tiempo que diputado. mejoramos las condiciones de inversión en la Ya. economía. Pero diputado, usted es parlamentario y por lo tanto sabe perfectamente bien cuán difícil es legislar cuando se está en minoría en ambas cámaras, ¿no es cierto? Usted lo ha visto, usted lo ha sentido, usted fue parte también de lo que pasó con la reforma tributaria. Y ahora le cuento que hace un ratito en una radio el senador Javier Macaya, senador porque esto se va a discutir en el Senado ahora, este nuevo intento del gobierno por hacer, ¿no es cierto?, por cursar una reforma tributaria, dijo que van a rechazar porque se parece mucho a la anterior y porque subir impuestos en el actual momento económico de Chile no tiene sentido. Esto lo han dicho todo el fin de semana. Lo dijo el diputado Guillermo Ramírez, diputado jefe de bancada de la UDI, etcétera. O sea, no pareciera ser. Y ojo, también dijeron, algunos señalaron que había sido un error indexar CAE y profesorado a esta reforma tributaria, porque con eso ustedes pusieron un dique de contención a la posibilidad de negociar efectivamente con la oposición. ¿Cómo lo ve? Yo creo que es una irresponsabilidad política muy grande rechazar la reforma tributaria. Hoy tenemos el mejor resultado desde hace 8 años de la inversión extranjera directa. Hay más de 17 mil millones de dólares durante el 2022 que se han invertido desde el extranjero. Este año van más de 4.600 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es un país que está saliendo de su quietud económica después de la pandemia. Y creo que señalar que no va a haber inversión por el hecho de aumentar la recaudación en 3 puntos, que viene básicamente, 2/3 de la recaudación viene de terminar con la evasión y con la elusión, me parece que es una trampa gigante.
y si es que van a rechazar, tendrán que asumir las responsabilidades políticas con el pueblo de Chile de negarle pensiones dignas, de negarle una salud primaria digna y de negarle a los profesores el pago de la deuda histórica. Yo creo que no pueden hacer un punto político y darse un gusto contra el presidente, porque finalmente termina siendo un punto político contra el país, contra la ciudadanía que hoy necesita transformaciones. Yo espero que se pasen a la vereda de la contribución y no a la vereda de quienes se encierran en una burbuja defendiendo los intereses de los más privilegiados. Hoy el 1% más rico es el que es responsable de más del 60% de la evasión del impuesto a la renta. Y creo que para toda persona esto no significa en absoluto ir a quitar lo que con tanto esfuerzo han ganado, no, simplemente que paguen su parte de la cuenta, y eso es justicia tributaria y es lo que organismos internacionales le han recomendado a Chile como la OECD. Entonces, yo no veo muchos argumentos para negarse. Ahora, si tú me dices, bueno, se está negando en público, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, tenemos que presentar igual la reforma tributaria, es nuestra responsabilidad con el país. Ya, Si no, pero ¿qué vamos a tener pasa? que endeudarnos y convertirnos en Argentina, que todo el rato ellos sacan ese fantasma de la irresponsabilidad fiscal. Bueno, si son responsables fiscalmente y quieren al mismo tiempo mejorarle la vida a todos y todas las chilenas, tendrán Pero, que asumir la responsabilidad política de rechazar una propuesta que a todas luces es muy razonable y muy de futuro. pero espéreme, usted dijo algo ahí. Usted dijo, si no tendríamos que convertirnos en una Argentina. ¿A qué se refiere? Que todo el rato hay un sector de la derecha que sugiere que en materia económica esto es gastar, gastar, gastar como un saco sin fondo, y terminamos con una deuda externa brutal donde el Estado termina desfondado, como si fuese como el bolso del gato Félix, donde uno saca una especie de, de conejo mágico y terminamos haciendo una política irresponsable de cara al futuro. Creo que si es que queremos ser responsables fiscalmente, tenemos que pensar en aprobar una reforma tributaria para terminar con la evasión y con la elusión. Si aquí nadie está planteando, y sabemos que hay algunas alternativas Ya. que no van a generar mayoría, como por ejemplo el impuesto a los altos patrimonios, el impuesto al 1% más rico, y eso estamos dispuestos a conversarlo, pero necesitamos terminar con Ya, la evasión y con la elusión, y con ello creo que tenemos que tener la colaboración de la derecha. entonces, para ver si lo entiendo bien, usted dice que si no se aprueba una reforma tributaria, el Estado de Chile y el gobierno en particular se vería obligado a generar gasto público, con lo que podría, ¿no es cierto?, desbalancearse digamos, el gasto fiscal, que hasta ahora, dicho transversalmente, ha sido mantenido por el ministro Marcel, pero a raya, o sea, lo tiene ahí en su punto de equilibrio. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? La deuda del Estado chileno es de cerca de un tercio de sus ingresos. Por tanto, si queremos avanzar en mejorar las pensiones, subir 250.000 pesos la PGU, queremos mejorar la salud primaria y terminar con las listas de espera, queremos el día de mañana promover la inversión en la pequeña y mediana empresa, subsidiarla para que pueda innovar, necesitamos que el Estado se haga más presente. Si queremos más seguridad, renovar la flota de vehículos de carabineros, darle mayor fuerza, construir más subcomisarías, qué sé yo, se necesita plata. Entonces, necesitamos un pacto fiscal que sea de futuro, que dé más certidumbre también a la inversión, y eso implica a ver, esto no se trata de que es tan grande el desafío que es un desafío de Estado en materia de pacto fiscal. No es un desafío de este gobierno particularmente. Cuando ellos lleguen el día de mañana nuevamente al poder, porque así es la vida política, digamos, hay un día gobierna uno, el otro día gobierna otro, hay que tener un piso que implique un gasto fiscal que sea responsable, sostenible, y para eso requerimos un nuevo pacto fiscal, y esto también le va a beneficiar a ellos. Entonces, yo veo aquí Ya. que hay un egoísmo por parte también de la derecha de pensar que hay que evitar a toda costa que al gobierno le vaya bien, pero porque eso al final, más que un problema para mí, es un problema para todos los chilenos que el día de mañana no van a poder tener una pensión digna. Ya, pero diputado, ¿qué responde usted cuando justamente sectores de derecha y también empresariales dicen que echaron de menos, no solo de derecha, que echaron de menos más medidas más contundentes para aumentar la productividad, para generar más crecimiento económico, para atraer más inversión? Porque ¿qué sostiene este sector? Que si no hay crecimiento económico, la verdad es que por mucha reforma tributaria lo que se va a recaudar va a ser poco, porque mientras menos crece el país, menos va a poder recaudar, en definitiva, una reforma. Entonces, usted, ¿faltó más de aquello en la cuenta pública? ¿Y por qué faltó? Si es que faltó. Lo que pasa es que dentro también de la reforma tributaria
hay medidas pro inversión y pro pymes. Tenemos las exenciones de IVA para la pequeña empresa, tenemos beneficios tributarios a quien genera innovación, tenemos la política nacional del litio, tenemos la política del hidrógeno verde que van a construir asociaciones público-privadas para contribuir a dar más empleo. Tenemos un gasto, por ejemplo, en el Plan Buen Vivir, en la Araucanía, se ha duplicado el gasto en las provincias, por ejemplo, de Malleco, lo que implica que el Estado comienza a contratar, a generar mano de obra para construir renovaciones de agua potable rural, para construir carreteras. Entonces, yo siempre voy a recoger la crítica de la derecha y creo que hay que siempre estar abiertos a mejorar, pero me da la impresión de que cuando tenemos un país que el año 2022 tuvo el mejor resultado después de 8 años en inversión extranjera directa, la cosa se está recuperando poco a poco. Entonces, yo le insisto, le haría un llamado a la derecha a que pasen a contribuir y no a simplemente destruir todo porque viene de un gobierno que a ellos no les gusta. Diputado, el presidente habló mucho de unidad, de colaboración, ¿verdad?, de no división, y hay un tema que evidentemente es de lo más esperado en términos de los cambios que el país requiere, como es la reforma a las pensiones. ¿Ve viabilidad para que los sectores, todos en el Congreso, se sienten a conversar y concordar en un proyecto que concite la mayor unidad y el consenso posible? Yo sí lo veo posible, sí lo veo posible. De hecho, la reforma de las pensiones se aprobó en general en la comisión y levantamos una mesa técnica que, si bien no se sentó Chile Vamos, sí se sentó el Partido de la Gente, sí se sentó la ex democracia cristiana, o sea, sí se está construyendo una mayoría. Ahora bien, en particular en el detalle de cómo vamos a avanzar, yo pienso que hay que hacerlo en base a la evidencia. Si hay una propuesta que te permite mejorar más las pensiones que otra propuesta, yo no vería por qué habría que elegir la propuesta que empeora las pensiones. Entonces, yo frente a eso haría también un llamado a legislar en base no a anteojos ideológicos para defender al negocio de la AFP. Yo creo que la desintegración de la industria es algo que se hace en los países desarrollados. La libertad de elección está garantizada en un sistema mixto que sostiene tu 10% de capitalización individual y construye un seguro social del 6%. Creo que podemos manejar los detalles, ¿no? Pero se ve poca agua en esa piscina, diputado, porque la verdad es que todo lo que uno lee de los y lo que escucha, ¿no?, de expertos y de diputados o parlamentarios o políticos de derecha, es que la gente habla en las encuestas. Entonces, lo que dicen siempre, y lo usan como un elemento también para justificar este punto, ¿no?, en términos de que la gente lo que quiere es que la plata sea suya, que vaya enteramente a su cuenta individual. Entonces se ve poco piso, y sobre todo porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, para que efectivamente parte de ese 6% vaya a solidaridad. Por eso le pregunto si ve realmente posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Es que por eso, cuando me mencionaste que el presidente subió 10 puntos en la encuesta, las encuestas son súper variables. Si a mí me preguntaran si quiero que la plata vaya a mi cuenta individual, yo también diría que sí. El punto está en que si es que me preguntaran que con esta reforma yo voy a recibir más del 6% en mi cuenta individual, o sea, al final del mes voy a recibir más del 6% que yo mismo aporto, yo también diría que sí. Y eso es lo que no se pregunta. Hoy solamente los que tienen un sueldo mayor a cerca de 2,5 millones, 3 millones, van a recibir menos del 6%. De hecho, van a recibir casi el 5,5%. Si uno tiene un sueldo mayor a 4 millones de pesos, va a recibir quizás el 5, el 4,5%. Entonces, estamos hablando de que más del 72% de la población va a recibir más del 6% a fin de mes. Entonces creo que hay que también no dejarse engañar por las encuestas, que son también argumentos de presión, naturalmente, por parte de quienes no están de acuerdo con el fondo de la propuesta, que es terminar con el sistema AFP. Pero insisto, el Seguro Social aplica, como en algún momento se aplicaron los criterios del seguro de cesantía, o como en todo el mundo se ocupan para justamente subir las pensiones. Entonces, yo creo que hay espacio para poder llegar a un acuerdo y lo veo viable. Ahora, nadie va a salir al final del día diciendo que ganó todo en la negociación. Todos vamos a tener que ceder algo, pero creo que hay que legislar en base a la evidencia y no en base a la encuesta. Diputado, esta semana comienza a sesionar el Consejo Constitucional y el presidente
en su cuenta pública, dijo varias cosas, porque en el fondo hizo una autocrítica y quería preguntarle qué le pareció esa autocrítica respecto de la convención, porque claro, al decir, dijo él, ¿no es cierto?, que que se espera una constitución inclusiva y no partisana, de alguna manera está diciendo que el texto no aprobado, rechazado en septiembre pasado, era partisano y no era inclusivo. Entonces, la lectura que usted hace respecto de esa crítica y qué espera de este Consejo. Yo creo que el aprendizaje del proceso anterior, que es una cuestión de sentido común igual. Nadie puede, por una elección que se haya ganado con mucha ventaja, prescindir del adversario, porque como es muy fluctuante la política y los ánimos sociales, uno tiene que construir transversalidad y creo que ese es el gran aprendizaje. Si hoy quienes ganaron, que es el Partido Republicano, no es capaz de incorporar al adversario, o sea, a quienes hoy no sacaron ni el porcentaje necesario para vetar, creo que este proceso va a fracasar. Y desde allí tenemos la responsabilidad de construir esos puntos de encuentro y que esta Constitución refleje el sentir de una gran mayoría. Y eso significa que no sea partisano, que finalmente no concentre solamente un dogma ideológico de un solo sector y que pueda interpretar a la gran mayoría de los chilenos para que se sientan orgullosos de que este momento fue un momento donde se superó una constitución hecha en dictadura. Y creo que ese es el gran objetivo. Ya, entonces, ¿para usted también el proyecto fracasado de la convención fue un proyecto partisano? Yo creo que yo voté apruebo, yo hice campaña por el antiguo texto y dado los resultados uno debiese ser autocrítico y señalar que faltó incorporar la visión del adversario. Creo que uno no puede desconocer que fue arrasado en una elección y seguir insistiendo sin ningún tipo de autocrítica. Ahora bien, nosotros somos del Frente Amplio. El Frente Amplio tenía una bancada de, ya no recuerdo, pero eran menos de 10 de 155, y hicimos los esfuerzos por construir puentes, pero esos esfuerzos no fueron, al parecer, lo suficientes como para construir una propuesta que sea mucho más transversal. ¿Qué le parece lo que dijo ayer el presidente Boric en Chilevisión cuando señala que si fracasa este proyecto, él no va a impulsar un nuevo proceso constituyente? A mí me interpretaron mucho sus palabras cuando señala que el proceso constituyente, en tanto problema constituyente institucional, va a seguir presente y de vez en cuando va a seguir reflotando en la sociedad si es que no nos hacemos cargo aquí y ahora de transformar instituciones y cartas que fueron fraguadas a sangre y fuego en dictadura. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos y si es que no se supera la Constitución de Pinochet en este proceso, la herida va a seguir abierta y se va a renovar esa herida cíclicamente, y creemos que hoy es una oportunidad para superar ese momento. ¿Y qué llamado le haría usted a sectores de izquierda que están señalando que, dada la composición del Consejo, nada bueno va a salir de ahí y que incluso esta Constitución o este proyecto constitucional puede quedar peor que la Constitución del 80? Por lo tanto, algunos de ellos ya están llamando o pensando llamar a rechazar. Creo que las sospechas son muy legítimas, pero hay un llamado a leer el texto final y de ahí tomar una decisión. Ya, muy bien. Diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, le doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Nosotros saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. La derecha o sectores, digamos, de la oposición están señalando que no hay piso para una reforma tributaria.
¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de una reforma tributaria? ¿En qué se diferencia una reforma tributaria de un pacto fiscal? ¿Qué pasa si no se aprueba esta reforma tributaria? ¿Qué pasa con los cambios, no es cierto, que el país requiere? Vamos a estar conversando de este tema con el abogado Alfredo Ugarte, doctor en Derecho Financiero y Tributario, para analizar y para despejar todas estas dudas. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen, admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la reforma tributaria. Yo sé que este es un tema que puede resultar a veces árido, difícil de comprender, pero es absolutamente esencial para entender entonces cuál es la proyección que tiene, cuáles son los alcances, qué pasa si no se aprueba una reforma tributaria en Chile. Para eso estamos con Alfredo Ugarte, abogado, doctor en Derecho Financiero y Tributario, y también para dejarlo súper claro, abogado, usted fue parte también del equipo asesor de la candidatura de Jasna Proboste, ¿no es así? Participé, efectivamente. Ya, gracias entonces por estar con nosotros esta mañana. Bien, pues vamos a partir entonces preguntándole lo siguiente, Alfredo, porque, a ver, el presidente vinculó varios proyectos, 7 al menos de los proyectos, a la cuna universal, reducción de las listas de espera hospitalarias, el pago de la deuda histórica a los profesores, la condonación del CAE, la creación de un sistema nacional de cuidados. O sea, son temas súper importantes, centros de violencia sexual en las regiones, es decir, aumento en seguridad pública, a la aprobación de una reforma tributaria. Más allá de si tiene los votos o no en el Congreso, la primera pregunta ¿es realista que una reforma pueda recaudar lo suficiente para cumplir estas metas? A ver, la verdad de las cosas es que aquí confluyen dos cosas distintas. Una cosa es lo real, la realidad actual del país, la realidad socioeconómica, la realidad de las inversiones, la inflación y todos otros agentes internos y externos que pueden afectar una economía. Cuando se toma la decisión de una reforma tributaria, todos esos elementos tienen que necesariamente analizarse y revisarse. Ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto que es lo que venía en los programas de gobierno de los candidatos que iban a la elección presidencial del año 2021 para asumir en marzo de 2022. Las realidades en ese momento eran distintas. Por lo tanto, no se puede persistir en práctica. Ahora, yo quiero recordar ahí, para que no nos perdamos la línea, que los primeros programas que venían fundamentalmente del programa del candidato original, digamos, Frente Amplio, ¿ya? Y se hablaba, digamos, de en torno al 7 a 8 puntos del PIB en la reforma que ellos planificaban y que presentaron en la primera vuelta. Cuando vino la segunda vuelta y se incorporó el socialismo democrático, eso se bajó y en el, ¿cómo es que se llama? El programa de la segunda vuelta, eso estaba en torno al 4, 5, 6%. ¿Ya? Habían algunas cosas que no hacían poder dejar claridad cuál era el porcentaje, pero no era, digamos, superior al 4, 5%. ¿Ya? Correcto, sí. Entonces ya hay una baja.
Y cuando se presenta la reforma tributaria, se presenta con 4,1 puntos del PIB. Ya, y por eso, ese 4,1 puntos del PIB, perdón que te interrumpa, Alfredo, Sí, pero claro. ese 4,1 de lo que es el proyecto original, hablemoslo así, que fue el que se presentó y que fracasó. Así es. Así ¿Logra financiar todos estos propósitos? A mi entender, no. Ya, entonces, ¿cómo te lo explicas? ¿Cómo te Se lo voy a explicas decir por una razón muy simple. Mire, Dale. sí, pero no quiero decirlo porque se me ocurre. Voy a ir a tres, ¿cómo que se llama? Situaciones. Por ejemplo, Ya. la deuda histórica de los profesores. ¿Ya? La deuda histórica de los profesores está calibrada entre los 93.000 y 114.000 millones. ¿Ya? La deuda del CAE está en 9.649 millones al año 21. ¿Ya? Y si tomamos en cuenta un proyecto que es pero importantísimo para el país y para suplir su desarrollo educacional, ¿ya? El proyecto es a las cunas, porque ahí empieza la educación. Es un proyecto que, según los antecedentes del informe financiero que se presentó primitivamente al proyecto, ya al fisco le costaba 47.719 millones y había una especie de copago o coparticipación de los trabajadores del 0,1% que recaudaban 60.414 millones. ¿Ya? Y ahí hay una diferencia entre el proyecto que lo presentó primero el gobierno anterior y lo que está, digamos, en manos en este gobierno de tramitación, en que la actual autoridad quiere eliminar el sistema de contribución del copago del 0,1% de los trabajadores, y hay una discusión y por eso creo que no ha avanzado lo suficiente. Exacto. Pero viendo las cifras de dinero... Exacto, del grueso. Por eso te pregunto, pero solo porque si nos detenemos los detalles nos perdemos un poco con lo técnico, pero ponte tú, cuando hablamos de 4,1, ¿cuánta plata estaríamos hablando de recaudación? Cada punto del PIB es del orden de los 3.000, cada punto del PIB es del orden de los 3.000 millones ya, de dólares. Cada punto del PIB, ¿Ya? O sea, 4 por 3 serían 12.000 millones. Por ahí estamos hablando. De dólares. Y eso, tú dices que en esos 12.000 millones de dólares no da pago de la deuda histórica. Si juntamos todas las prioridades o lo que se señaló ya por la autoridad en relación a para qué quiere utilizarse esta reforma, creo, digamos, que los recursos serían no suficientes. Ya, entonces la pregunta que uno se hace, ¿cuál es, en definitiva, a ver, aquí hay un punto político que hace el gobierno, pero, porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque varios, digamos, voceros, ¿no?, de Chile Vamos decían que no había sido, entre ellos el diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, jefe de la bancada, decía que no había sido honesto el presidente, porque evidentemente que con esto, que los números no daban. ¿Tú coincides con esa apreciación? No, a ver, que yo creo que lo que pasa es que hay que mirar las cosas de dos perspectivas. Una, la perspectiva política, en que uno políticamente o un gobierno políticamente tiene su estructura, tiene su proyecto, tiene sus ideas y las elabora, las trabaja, y precisamente ahí se produce la discusión preparlamentaria y parlamentaria o trabajo prelegislativo. Y otra cosa es de todo ese trabajo que se ve a qué se llega. Entonces, él está hablando de cifras que según el diputado Ramírez, según sus estudios, según sus asesores, según sus estudios que tiene, ya, según ellos no darían, ya, pero el no dar ya no significa que no se pueda hacer, porque a lo mejor, claro, una parte no se puede cumplir, pero eso no implica que todo quede nada, ya, o sea, a lo mejor no puedo cumplir el 100%. El 100%, espérate, que se está cortando ahí el internet, Alfredo. Voy a retomar lo que dijiste. O sea que tú puedes cumplir parte de lo... Espérate, estamos con un problema con ir a trabajar, tributar. ¿Me entiendes? Sí. Alfredo, necesitamos reconducir la conversación porque se te está generando un corte ahí con el internet. Sí, vamos a tratar de mejorar esto, vamos a tratar de mejorar porque estamos con un problema ahí de internet, las cosas que pasan cuando uno está haciendo entrevistas, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Entonces, a ver, lo que dice Alfredo Ugarte es bien importante porque él estaba señalando que este 4,1 puntos del PIB que se podría recaudar según la propuesta del gobierno, ¿no es cierto?, que esta es la propuesta de la reforma que fue rechazada, el primer intento, ¿no es cierto?, de
de tramitar esta reforma. No sé si estamos ya contigo, Alfredo. Vamos a tratar de quizás hacerlo solo por audio. No, ahí estamos, ya. No, entonces, está bien. Ya, pero es que mira, para retomar, tú decías que, a lo mejor no se puede pagar toda la deuda histórica, pero se puede pagar una parte, o no se puede condonar todo el CAE, sino que una parte. ¿Eso es lo que tú querías decir? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya, estamos ahí. ¿Escuchas el audio ahí? Yo te escucho perfecto el audio. Dejémoslo así mejor para que no se corte. Te estoy escuchando. ¿Me escuchas tú a mí? Ya. Vamos a tratar de retomar entonces esta conversación, pero lo que él dice, en el fondo, es que, claro, tú puedes hacer una prioridad una priorización o rejerarquizar, ¿no es cierto?, cuáles son de todos tus pendientes y de todas las urgencias, que es lo que ha dicho el gobierno todo este fin de semana, lo decía la ministra Camila Vallejo también, ¿no es cierto?, que hay que responder a las urgencias y a los pendientes que tiene el país. El punto es que para esto se necesita una reforma tributaria, dice el gobierno. Si no hay reforma tributaria, la pregunta es qué va a pasar con estas no solo las promesas que se hicieron en campaña, no, son temas que tienen tanta relevancia para la población como la reforma a las pensiones, que es lo que conversábamos con el diputado Diego Ibáñez, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos además, porque por otro lado está esta promesa del gobierno de aumentar a 250.000 pesos la PGU, que es la pensión garantizada universal. Y ese punto, ahí está, hay un tremendo problema, porque evidentemente que si tú no traes más recursos, no vas a poder efectivamente cumplir esa promesa, que ya no es solo una promesa que puede afectar un sector determinado, como son los estudiantes que tienen esta morosidad con el CAE, sino que los pensionados, ¿no? Entonces ya tú amplías tu arco de personas beneficiadas. Alfredo, ya estamos contigo, ¿no? Sí, estamos. Ya, entonces lo que te preguntaba, es decir, tú lo que dices es que se puede efectivamente, si se logra una reforma tributaria, tú podrías resolver parte de estos pendientes. O sea, no pagar toda la deuda histórica, sino una parte. Eso es lo que tú estás diciendo, no pagar todo el CAE, sino una parte. ¿Eso? Exactamente. Porque lo que ocurre ya es que parece que Ahí sí, yo te estoy escuchando. Ya, lo que pasa es lo siguiente. A ver, ahora sí, ya te escucho. Lo que pasa es, como decía, lo siguiente. Nosotros podemos aspirar a 100, ¿ya? Y a lo mejor en la conversación legislativa o prelegislativa que se haga, que es lo que se está llamando a consensuar, ¿ya? Puede ser que a lo mejor no se pueda ni el 40 ni el 20 o a lo mejor el 50, depende de tantas cosas. Pero el hecho de que no alcance algo no significa que no se pueda estructurar una forma o una modalidad para tratar de lograr o avanzar en los objetivos. Aquí, a mi juicio, lo importante es avanzar. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr, avanzar. Ok, Alfredo, pero tú has estado en conversaciones legislativas, en trámites legislativos de esta naturaleza, lo que se llama las acciones prelegislativas. Te pregunto si tú ves realmente la posibilidad de que esto pueda avanzar en el Senado, porque ya la derecha, y lo dijo hace poco el senador Javier Macaya, esto no va a ser aprobado tal como está, porque dice además que es la misma reforma que ya rechazaron, 1, y 2, subir los impuestos en el actual escenario económico del país no tiene sentido. A ver, yo comprendo lo que señala los líderes, digamos, de la oposición respecto a esta materia, yo lo entiendo, y lo entiendo porque aquí desgraciadamente ha pasado algo que no debería haber pasado, que es las pérdidas de las confianzas en lo que se plantea, en lo que se dice, en lo que se busca. ¿Ya? Yo aquí pongo un ejemplo que creo que vale la pena y es bastante comparable. ¿Ya? El presidente electo de Colombia, apenas gana la elección y antes de asumir, él con su equipo de gente, sabiendo que su programa necesitaba una reforma tributaria, ya la trabajó en la campaña, durante la campaña, y al ser electo generó un grupo de consenso, fundamentalmente guiado por académicos, para generar la confianza. A su vez, el día 1 y el día 2 tenía presentada la reforma tributaria y se la aprobaron en un muy cortísimo tiempo porque venía
trabajada y consensuada, y lo más importante, con mucha participación del mundo académico, ¿ya? Y yo creo que Ya, pero desgraciadamente, ya tanto el proyecto que se presentó como las modificaciones sucesivas y otras situaciones que se dieron, no se dieron sobre esa base de generar las confianzas. Y yo creo que ahí estamos topando en este problema. Ya, o sea que, espérate, aquí faltó gestión política, dices tú, en la antigua tramitación de la reforma. De todas maneras faltó gestión política. Ya, y si esa gestión política no fue, ya, pero entonces si esa gestión política faltó en ese minuto, tú dirías que hoy día, habiendo esa gestión política, podría funcionar esto, porque la derecha además dice que, o sea, no solo la derecha, aquí hay personas que han dicho que cuando tú condicionas tu aprobación, o sea, cuando condicionas dos temas como la deuda de los profesores y el CAE a una aprobación de la reforma tributaria, ya estás partiendo poniéndole un tique, ¿no?, a la negociación. Sí, yo comparto ese criterio. Yo creo que no puede un gobierno bien estructurado y que tiene las cosas claras, no puede centrar, condicionar sus proyectos o su programa de gobierno ya solo a la aprobación de una reforma. Yo creo que hay un error, ¿ya? Las confianzas hay que generarlas, los consensos hay que obtenerlos. Y como esto está un poco dañado por el rechazo del proyecto en el mes de marzo pasado, creo, digamos, de que aquí hay que buscar los elementos generadores de esa confianza para sentarnos a conversar. Ya, ahora te pregunto como abogado tributarista y experto en materia tributaria, ¿qué opinas tú cuando dice, por ejemplo, el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que esta reforma tributaria es una mala política pública porque puede ser muy bien intencionada, porque, o sea, siendo bien intencionada, dice él, puede tener efectos contrarios a los deseados? Entonces, ¿de qué depende que una reforma tributaria sea o no una buena política pública? A ver, yo discrepo con el ejecutivo o director o el director ya Fontaine, porque sí, desgraciadamente a través del tiempo siempre ha sido un crítico muy duro, ¿ya? Pero fuera de la crítica no le he visto nunca presentación de proyectos concretos y alternativos para la discusión. Siempre es muy fácil criticar, pero no le he visto ya presentar, digamos, alternativas a proyectos concretos para este efecto. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que siempre cuando ya hay una visión de país hay que necesariamente buscar y nunca bloquear los acuerdos. La reforma tributaria en Chile yo creo que es importante, hay que abordarla de forma integral, pero hay etapas intermedias que no se han conversado o no se han querido conversar, y yo creo que por ahí va el problema. Ya, pero espérame, porque él dice, en esta misma conversación que tenía con nosotros el viernes pasado, decía lo que se necesita, decía él, es un pacto fiscal, que es distinto a una reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puedes ayudar a entender? Lo que pasa es que vamos a la esencia, lo que dice la Real Academia Española sobre qué es lo que es pacto. Pacto es un acuerdo de voluntad que establece obligaciones y compromisos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de pacto, estamos hablando de lo político. El pacto va a lo político, la reforma va a lo técnico, y aquí que quede claro que hay una confusión. Los acuerdos políticos y la determinación de una política tributaria específica se establece o se consensúa entre los actores, y una vez que eso está determinado y fijo, ya pasamos esto al papel y trabajamos técnicamente lo que es la reforma. Entonces, la reforma es la concreción, ya, y la ejecución de los acuerdos del pacto político o de la decisión política, porque en materia tributaria, en materia de reformas tributarias y en ese tipo de cosas, ya, es primero la decisión política, es pero esa decisión política no está, o sea, la derecha ya quitó el piso. En eso ha habido muchos errores en la parte política. Ya, pero ese apoyo, insisto, político... Te voy a poner un error que para mi juicio es determinante, pero desgraciadamente no se ha querido entender o se ha ido por otro camino. Me explico. Y que esto viene del año de la reforma de Michelle Bachelet del año 2014, ¿ya? Ya en esa reforma, la presidenta Bachelet contempló, dentro del proyecto que presentó de reforma tributaria, que realmente era una reforma, y voy a explicar por qué, ¿ya? Un ítem que era el 0,5% en ese momento del PIB, sobre ilusión y evasión, ¿ya? Entonces, esto después se desperfiló por otras razones que no es el caso de señalar ahora,
Pero este concepto de elusión y evasión está en este proyecto que se presentó y se rechazó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se distinguen las cosas? ¿Por qué? Porque en materia tributaria hay leyes de ejecución, control y fiscalización, hay leyes de carácter técnico-administrativo, de carácter tributario, y hay leyes esencialmente tributarias, ¿ya? Que van al fondo de la tributación, pero son cosas distintas. Una ley de control y fiscalización que mire la recaudación desde ese punto de vista, que le dé facultad al Servicio de Impuestos Internos, a la aduana, etcétera, tiene un sistema, tiene una esquema de principios. Después, las leyes administrativas, técnicas, tributarias, no son de profundidad tributaria. Pero sí. Pero espérame, pero lo primero que tú señalas, yo se lo he escuchado, el mismo Macaya decía que sí, ellos están dispuestos a abrirse a generar mecanismos para evadir, o sea, para impedir la elusión y la evasión. O sea, insisto, se podría avanzar por ahí, pero la sensación que uno le da es que en el grueso, pero espérame, que el gobierno tendría que hacer cambios sustanciales a su proyecto de reforma tributaria, porque si no, ni siquiera se van a sentar a conversar. Es que yo creo que ni siquiera es eso, Elena. Yo creo que el tema es separemos, vamos de inmediato a lo que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Todos los programas de gobierno de la elección del año 21, todos, incluían el terminar con el flagelo, la elusión, la evasión, y reforzar los servicios fiscalizadores, y tecnificar y darles presupuesto. ¿Ya? Te voy a pasar un solo dato. En las 3 últimas reformas se retiró a la aduana. La aduana no fue considerada como ente fiscalizador para modernizarlo y darle herramientas para controlar y fiscalizar. Y mira lo que está viendo San Antonio, Valparaíso. Por supuesto, Alfredo, pero para que vayamos avanzando porque se nos va acabando el tiempo, pero si se llegara a acuerdo, por ejemplo, en este tema de la evasión y la elusión, y se votara en favor de aquello, ¿cuánto podría recaudar el fisco en cuanto en porcentaje del PIB si solo se aprobara ese aspecto? A mi entender, entre el 1 y el 1,5 del PIB. Ya, pero el gobierno necesita 4, no da. Entonces, ¿cómo se avanza? Pero avanzamos. Pero ¿qué más hay que hacer a tu juicio? Porque te lo pregunto por qué. Porque también en esta entrevista, el Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA, decía que antes de una reforma tributaria lo que hay que hacer es, 1, modernizar el Estado, de tal manera que lo que gasta el Estado sea lo suficientemente eficiente para no gastar de más, y 2, decía él, aumentar la base de personas que tributan en Chile, porque dice que aquí hay un sector muy importante que no tributa. ¿Qué opinas tú de esos 2 puntos? A ver, el primer punto de modernizar el Estado, no cabe duda que es necesario, y eso se hace a través de normas de rendición de cuentas y de ¿cómo que se llama? Publicidad y transparencia con la ciudadanía, que tenga acceso en qué se gastan los dineros, y colocar normas limitativas, como son las normas limitativas a la contratación de asesoría o pagos de informes y situaciones parecidas que a veces se usan malamente. Entonces, creando normas de transparencia, de rendición de cuentas, y normas que exijan, digamos, la transparencia de la ciudadanía, yo creo que se avanza bastante, pero eso no es óbice para avanzar en lo que es una reforma. Entonces, no creo que sea una condicionante per se para no avanzar. Ahora, y aumentar la base de personas que tributan en Chile, ¿lo ves posible? Porque él mismo reconoce que es súper impopular. Lo que pasa es que si uno hace una política tributaria por lo popular o impopular, yo creo que no es bueno. Yo creo que uno tiene que actuar sobre la base de criterios técnico-económicos, de política tributaria y de derecho comparado. ¿Ya? En el derecho comparado, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, ya tributa toda la gente a partir del ingreso mínimo que nosotros tenemos, ¿ya? Es decir, allá entendido el promedio es del orden de los 1.100 euros, ¿ya? Es el piso, digamos, mínimo. Pero te hago al tiro el alcance, pero tienes... A partir de eso tributa. Pero Alfredo, pero te hago un alcance inmediato, pero tienes derechos sociales que aquí no tienes. O sea, allá la clase media, si hablamos de la clase media como tal, tiene países como Alemania, te pongo un ejemplo, no sé, la salud y la educación. Es decir, quiero decir que tú efectivamente a los sueldos bajos también le sacan impuestos, pero esos impuestos se notan al final del día, ¿no es cierto?, en una devolución que el Estado te hace de un estado de bienestar. Comparto totalmente.
Lo que yo estoy diciendo es que la idea, como institución probada, es buena, entra en razón lo que tú señalas, que es muy cierto. Entonces hay que generar periodos de transición. Que en materia tributaria, cuando uno legisla, está totalmente contemplado dentro de las normativas y los proyectos establecer periodos de transición. Pero yo te voy a decir una cosa que no es menor. Fíjate que el que todo amplíe la base y que desde cierta cantidad hacia arriba se tribute, ¿ya? Genera muchas consecuencias. Porque te voy a poner un ejemplo. Suponte que a los que ganan, ya el sueldo va a quedar en 500.000 pesos, supone tú que a los que ganan 500.000 pesos, que es el mínimo, ¿ya? Le cobremos, suponte tú, 5.000 pesos, 4.000 pesos mensuales de impuestos, ¿ya? Multiplica eso por 12, ¿ya? Y eso multiplícalo por 3 o 4 millones de personas que están en esta situación. Y todas esas personas se sienten parte del Estado. Pero por eso te digo, pero tienen que sentir que eso tiene una retribución en sus vidas. Alfredo, se nos acaba el tiempo. Déjame hacerte la última pregunta, por favor. Y es lo que siempre se sostiene desde la derecha en cuanto a que las reformas tributarias lo que hacen es inhibir la inversión y que lo que se necesita realmente es aumentar el crecimiento y la producción del país. ¿Qué opinas tú de esa tesis, digamos? Ese es un eslogan de ciertos personajes que viene repetitivo, que nunca es momento, que nunca es tiempo, y esas mismas personas son las que se han opuesto a potenciar el servicio de impuestos internos, son las mismas personas que se han opuesto a potenciar la aduana, son las mismas personas que se amparan en el secreto bancario de efectos tributarios, que no quieren que el servicio fiscalice, ¿ya? Y no tienen una real voluntad de demostrar. No cabe duda que una reforma tributaria tiene que dar incentivos a la inversión, incentivos a las pymes, incentivos a la empresa y al emprendimiento. Y eso no tiene nada que ver con lo que se plantea en el sentido que impide la inversión extranjera y todo. Aquí lo que hay que hacer es una reforma tributaria, dar estabilidad, seguridad jurídica y incentivos. Esos son los tres principios. ¿Ya? Seguridad, estabilidad e incentivos a la pequeña y mediana empresa. ¿Ya? En un país en que hay seguridad y certeza, las platas extranjeras, las inversiones extranjeras siempre van a llegar. Nosotros tenemos que propender a eso, no a crear un status quo y no hacer nada y seguir como estamos desde hace 20 o 30 años. Ya pues, Alfredo, para la próxima vez vamos a tener una nueva conversación porque quedaron muchos temas pendientes. Ahí te voy a pedir que mejores el internet porque ahí se nos puso. Ahí nosotros estamos problemas desgraciadamente con mi servidor. Bueno, pero ahí vamos a tratar de tener, porque sabes lo que pasa que yo he conversado contigo en varias otras ocasiones, tú tienes mucho conocimiento sobre el tema y me parece súper importante seguir avanzando en estos puntos, ¿no?, que quedan pendientes. Alfredo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Vale. Gracias. Chao. Nosotros nos despedimos, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana martes a la misma hora, a las 8 en punto, en Alpampan, aquí en elmostrador.cl.